Buenos días, mi nombre es Karen Melissa López, soy estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona y en el siguiente video les voy a explicar los músculos. Vamos a comenzar con la unidad funcional cráneo-cervical. Esta unidad está conformada por músculos suboccipitales y músculos flexores. Tenemos el primer músculo que es el recto posterior mayor de la cabeza, está acá. Este músculo tiene como función extender la cabeza, se origina en la apófisis, aquí, en la apófisis espinosa del axis y esta inserción es en la línea curva del occipital superior. Este músculo está inervado por la rama dorsal del nervio suboccipital. Tenemos el recto posterior menor, que está acá, que está en el intermedio del recto posterior mayor, el cual tiene como función extender la cabeza y se origina en la apófisis espinosa del atlas y se hace inserción en la línea curva inferior del occipital. Está inervado por el nervio suboccipital. Tenemos el oblicuo mayor de la cabeza, el cual se encuentra por acá. Este músculo tiene la función de la rotación en contracción unilateral. Se origina en la apófisis espinosa del axis, y está inervado. La inserción es en la apófisis transversal, del atlas, por acá abajo. Este músculo tiene su inervación es en el nervio suboccipital y la rama dorsal del nervio espinal. Tenemos el nervio oblicuo menor de la cabeza, el cual está por aquí abajito. Este músculo tiene tanto la extensión como la flexión de la cabeza. Este músculo se origina en la apófisis transversal del atlas, y hace inserción en la parte más externa de la línea curva del occipital inferior aquí, y está inervado por el nervio suboccipital y por la rama posterior del primer nervio espinal. Tenemos el músculo trapecio, el cual está acá, por acá, el cual ese músculo tiene como función la inclinación de la cabeza y se origina en la parte superior del tórax, La inserción es en la línea curva del occipital superior y está inervado por el nervio radial. Tenemos los músculos flexores, tenemos el esternocleidomastoide, que es este músculo que vemos acá. Acá. Ese músculo tiene como función la flexión y la rotación de la cabeza. El esternocleidomastoideo se origina en la línea curva del occipital superior y la parte más externa de la apófisis mastoides, acá, y es inserción en el manubrio external y el tercio medio de la clavícula. Este músculo está inervado por el nervio accesorio y la rama de los plexos cervical primera y segunda. Tenemos los músculos escalenos, el anterior, el medio y el posterior. El anterior está como por acá y su función es elevar la primera costilla. Ese músculo se origina en los tubérculos anteriores de los procesos transversales de C3 a C6 y su inserción es en el tubérculo escaleno en el borde interno de la primera costilla. Está inervado por la rama anterior de C5 y C6. Tenemos el escaleno medio, que está como por acá. Decimos que el escaleno medio, su función es la elevación de la primera costilla, tiene como
origen los tubérculos posteriores de los procesos transversal de C2 y C7. Su inserción es en el tubérculo escaleno de la primera costilla y su inervación es en la rama anterior de C3 y C8. El escaleno posterior, el cual está como por acá, dice que él tiene como función la elevación de la segunda costilla y tiene como función la flexión lateral y ipsilateral del cuello. Este músculo se origina en los tubérculos anteriores de los procesos transversal de C5 y C7 y su inserción es en la segunda costilla y está inervado en la rama anterior de C6 y C8. El recto lateral, que es este, tiene como función la flexión del cuello. Se origina en la apófisis espinosa transversal del atlas, acá, hasta el occipital, y su inserción dice que actúa en la lateralización del occipital. Está inervado por la rama de C1 y C2. Tenemos los músculos con plexo mayor, el cual está acá, por acá, que tiene la función de la extensión y la inclinación de la cabeza. Se origina en la apófisis transversal de las 6 primeras vértebras dorsales y C4 y C7. Su inserción es en la parte de la línea curva del occipital y está inervado por los 5 primeros nervios cervicales. Tenemos el complexo menor, el cual ese músculo tiene como función la rotación e inclinación de la cabeza. Se origina en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales y las 2 primeras dorsales. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y está inervado por el nervio del occipital mayor. Tenemos la unidad funcional cráneo-mandibular. Tenemos el músculo temporal, que es todo este, el cual tiene la función de la elevación vertical de la mandíbula. Se origina en la fosa temporal, hace inserción por medio de un tendón en la apófisis coronoides y el maxilar inferior y está inervado por el nervio mandibular y una rama del trigémino. Tenemos el músculo macetero, que es todo este, tiene función la elevación del maxilar superior. Se encuentra originado en la apófisis cigomática y el arco cigomático, que es como por acá, y hace inserción en una porción superficial y en una porción profunda. En la porción superficial es en el ángulo de la rama del maxilar inferior y en la profunda es en la apófisis coronoides y el maxilar inferior. Está inervado por el nervio macetero y la rama mandibular. Tenemos el pterigoideo externo, el cual es un músculo que está por acá, y ese músculo dice que tiene la función de la protrusión del maxilar inferior. Ese músculo se origina en el techo y en la pared de la fosa infratemporal, que está como por acá, y se inserta hacia atrás, hacia afuera hacia atrás y hacia afuera de la articulación temporomandibular y el cuello del maxilar inferior y está inervado por el nervio mandibular. Tenemos el pterigoideo interno, que está como por acá, el cual tiene la función de elevar el maxilar inferior y se origina en la parte superior media de la lámina pterigoidea externa. Hace inserción hacia atrás y
hacia atrás y abajo del maxilar inferior y abajo y atrás del agujero mandibular, y está inervado por el nervio pterygoideo medial y la rama mandibular. Entonces, los músculos depresores tenemos el bigástrico, que es dice que tiene como función la elevación del hueso hioides y se origina en un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior dice que es acá en el borde interno del maxilar inferior, o sea acá, y que el vientre posterior es en la impresión mastoidea del hueso temporal. Hace inserción en el asta mayor del hioides y está inervado por el milohioideo. Tenemos ahora el genioideo. El genioideo, que es este músculo. Dirige hacia adelante el hueso hioides y se origina en la espina inferior del mentón, o sea acá, y hace inserción en la parte anterior del hueso hioides. Está inervado por el hipogloso. Tenemos ahora el milohioideo, que está así, milohioideo, músculo milohioideo, el cual dice que tiene como función la elevación del hueso hioides. Entonces, sí, este músculo. Y dice que se origina en la línea milohioidea del maxilar inferior. Línea milohioidea del maxilar inferior, tiene que ser por acá, línea milohioidea del maxilar inferior, y su inserción es en el rafe fibroso interno del maxilar y el cuerpo del hioides, y está inervado por el nervio alveolar y la rama del trigémino. La unidad funcional craneofacial. Entonces tenemos el músculo piramidal, que está acá, que tiene la función de dirigir las cejas hacia abajo y hacia la línea media. Este músculo se origina en la fascia que recubre el hueso nasal inferior y el cartílago alar superior. Su inserción es en la piel interciliar y la parte inferior de la frente, y dice que está inervado por el facial. Tenemos ahora el músculo transverso de la nariz. Este músculo tiene como función comprender los orificios nasales. En su origen está una porción transversa y una porción alar. En la porción transversa es el maxilar que recubre las fosas incisivas, y el alar, la porción alar, es en el cartílago alar mayor. En su inserción tenemos que también una porción transversa y una porción alar. En la porción transversa decimos que es en la aponeurosis, que recubre el dorso de la nariz, y en la porción alar de la inserción tenemos que es en la piel de la punta de la nariz, o sea, como por aquí la piel de la punta de la nariz. Tenemos que está inervado por el facial. Ahora tenemos el músculo mirtiforme.
Este músculo tiene la función de deprimir el ala y el tabique. Él se origina en una fosa masiva y tiene como inserción la base, o sea acá la base del tabique, su inserción, y está inervado por el facial. Ahora tenemos el dilatador del ala de la nariz, el cual están por aquí. Estos músculos lo que hacen es dilatar el ala de la nariz. Este músculo se origina en el cartílago piramidal nasal y su inserción, como bien lo dice, son en los bordes libres de las alas, y está inervado por el temporal. El canino, el cual es un músculo que tiene la función de elevar el ángulo de la boca y se origina en la fosa canina y por debajo de la fosa infraorbitaria. Entonces aquí, esto por aquí está la fosa canina, por debajo de ella su inserción es en el ángulo de la boca, o sea, desde acá arribita, así, ahí, y está inervado por el facial. Tenemos el músculo bucinador, el cual es como algo así. Tiene la función de retraer el ángulo de la boca y tensar las mejillas. Este se origina en la región alveolar del maxilar y la mandíbula y hacia los molares. Su inserción es hacia adelante del labio superior e inferior y los pilares medios o las fibras que decusan el ángulo de la boca, y está inervado por el facial. Ahora tenemos el músculo risorio de Santorini, el cual se encuentra como por acá, así, el cual tiene la función de retraer, así, retraer el ángulo de la boca. Este se origina en la fascia pterigoidea y su inserción es como tal en el ángulo de la boca. Se inserciona acá, en el ángulo de la boca, de su inserción, y está inervado por el facial. Ahora tenemos el orbicular de la boca. Ese músculo tiene la función de cerrar y llevar los labios hacia adelante, Ese músculo se origina en el tercio medio y la mandíbula por abajo, y por atrás en la cara profunda de la piel. Su inserción es en la mucosa de los labios y está inervado por el facial.
Ahora tenemos el músculo cigomático, el cual es un músculo que está algo como así. Así, este músculo tiene la función de elevar y retraer el ángulo de la boca. Él se origina en la fosa cigomática o cigomática frontal, y su inserción es en el ángulo de la boca y está inervado por el facial. Ahora tenemos el depresor del labio inferior, y cuál es algo como así. Está ubicado como así, y su función es deprimir el labio inferior. Este se origina en la línea del maxilar inferior. Su inserción se dirige hacia arriba en la línea media del labio inferior y está inervado por el facial. Ahora tenemos el triángulo. El triángulo, el cual está acá, tiene la función de elevar, de deprimir el ángulo de la boca, Se origina en la línea oblicua del maxilar inferior y hace inserción en el ángulo de la boca y está inervado por el facial. Ahora tenemos la borla de la barba. La borla de la barba tiene como función elevar la piel del mentón hacia el labio inferior. Este se origina en la fosa incisiva del maxilar inferior. Su inserción es en la piel del mentón y está inervado por el facial. Tenemos el elevador del labio superior, el cual se encuentra acá. Él tiene como función elevar el labio superior y se origina en la apófisis frontal del maxilar y el borde de la órbita del hueso cigomático. Está inervado por el cartílago alar superior y la piel de la nariz y de los labios, y es inervado por el facial. Tenemos el cutáneo del cuello, es todo este músculo. Cutáneo del cuello es todo este músculo. Todo este músculo, así. Cutáneo del cuello, todo este músculo. Encontramos acá. Tiene como función que deprime la parte inferior de la mandíbula y dice que dirige el labio inferior y el ángulo de la boca hacia abajo. Este también dice que se origina en la fascia que cubre el pectoral mayor y el deltoides, y su inserción, tenemos que la inserción de este músculo es en la clavícula, en la maxilar, en la mandíbula
y en el tejido subcutáneo inferior de la cara, tejido subcutáneo inferior, y es inervado por el facial. La unidad funcional velofaringea. Tenemos los músculos constrictores, que es el palato gloso, el cual tiene la función de elevar el dorso posterior de la lengua. Se origina en el velo del paladar y se inserta en la base de la lengua. Está inervado por el plexo faríngeo. Tenemos el palato faríngeo. El palato faríngeo aproxima los pilares del paladar ayudando a la deglución. Tenemos que se origina en el dorso posterior del paladar duro y la aponeurosis palatina. Su inserción es en la cara lateral de la faringe y está inervado por el vago y el accesorio. Tenemos los músculos tensores, ¿cuál es? Es el peristafilino externo, el cual tensiona el velo del paladar y se origina en la base del cráneo, en la fosita navicular del efenoides. Este tiene en su inserción en un vientre anterior, posterior. La anterior es en la aponeurosis palatina y la posterior es en el borde suave del paladar duro. Está inervado por el trigémino y el mandibular. Tenemos el peristafilino interno, el cual es un músculo elevador que tiene como función la elevación del velo. Este se origina en el hueso temporal y se inserta en la base del cráneo y está inervado por el vago. El palatostafilino es un músculo retractor, el cual tiene la función de la retracción de la úvula. Se origina en el extremo posterior del velo y se inserta en la espina nasal posterior. Está inervado por el glosofaríngeo. Tenemos el músculo constrictor superior de la faringe. Este músculo tiene como función la deglución de manera peristáltica. Esta dice que se origina en el tubérculo faríngeo y que su inserción es en la lámina pterigoidea, en el rafe pterigomandibular y la lámina miloioidea, y que está inervado por el plexo faríngeo. La unidad funcional lingoioidea está compuesta por los músculos intrínsecos, extrínsecos, elevadores y depresores. Tenemos los intrínsecos, tenemos el músculo transverso, el cual tiene como función disminuir el diámetro y aumentar la longitud lingual y laringea. Este músculo dice que se origina en los bordes de la lengua. Su inserción es en el septo medio o tabique fibroso y es inervado por el nervio hipogloso. Tenemos el músculo lingual o longitudinal superior. Este músculo, la función que tiene es la elevación y retracción lingual. Se origina en el hioides y en los repliegues glosoepiglóticos y su inserción es en los bordes de la lengua y está inervado por el hipogloso. Tenemos el músculo lingual o longitudinal inferior. Este músculo tiene la función del acortamiento de la lengua y movimientos laterales. Aquí en este músculo se origina en el hioides y en los repliegues glosoepiglóticos. También su inserción es en los bordes de la lengua y está inervado por el hipogloso. Ahora tenemos los músculos extrínsecos, el cual tenemos el amigdalogloso, el cual tiene la función de llevar la lengua hacia arriba aplicándola contra el velo del paladar, así, y se origina en la aponeurosis faríngea a nivel de la cara externa de la amígdala. Su inserción es en los bordes de la lengua y está inervado por el hipogloso. Tenemos el faringogloso, el cual tiene la función
dirigir la lengua hacia arriba y hacia afuera. Y este se origina en la porción superior del músculo constrictor superficial de la laringe. Este tiene como inserción en los bordes de la lengua y está inervado por el hipogloso mayor. Tenemos el geniogloso. El geniogloso tiene la función de la contracción de las fibras. Las fibras se contraen dorsales y anteriores, o sea, posteriores y anteriores. La posterior dice que dirige la lengua hacia adelante y la posterior dice que lleva la lengua hacia el piso de la boca, hacia abajo. Y dice que estas inician los movimientos peristálticos y dirige el bolo alimenticio al istmo. Tenemos que este se origina en la porción superior y la porción externa de la espina mandibular. Su inserción es en el borde posterior de la lengua y en el cuerpo del ilioides. Tenemos el estilogloso. Este músculo tiene la función de la elevación y retraer lingual. Se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal. Su inserción es en la punta y en los bordes de la lengua y está inervado por el hipogloso. El hipogloso tiene la función de descender la lengua al piso de la boca y dice que su origen es en el cuerpo del ilioides, que su inserción es en la línea media uniéndose al transversal y está inervado por el hipogloso. Tenemos el palatogloso, el cual tiene la función de elevar el dorso posterior de la lengua y dice que este se origina en el velo del paladar, que su inserción es en la base de la lengua y que está inervado por el plexo faríngeo. Músculos elevadores. Tenemos el miloioideo, el cual se encuentra como por acá. Ese músculo es interno, el cual se encuentra como por acá. Como por acá. Dice que tiene la función, dice que eleva el ilioides, la base de la lengua, el suelo de la boca y desciende la mandíbula. Esta dice que se origina en la línea miloioidea de la mandíbula y su inserción es en el rafe miloioideo y el cuerpo del ilioides. Está inervado por el nervio miloioideo y la rama del trigémino. Ahora tenemos el músculo genioideo, que está como por acá, pero ese músculo es como interno. Y decimos que este músculo, el genioideo, tiene la función de elevar el hueso ilioides y desciende la mandíbula. Se origina en la espina mentoniana inferior, su inserción es en el hueso ilioides y está inervado por el hipogloso. Ahora tenemos el estiloioideo, que está como por acá. El estiloioideo está como por acá y dice que tiene la función de elevar y retraer el ilioides. Se origina en la cara lateral del estiloioideo y del hueso temporal. Su inserción es en el asta mayor del ilioides y está inervado por la rama estiloideo del facial. Ahora tenemos los músculos depresores, el cual tenemos el omoioideo,
el músculo homoyoideo, que es algo como así, porque es interno. El homoyoideo es como un músculo. Entonces el músculo es interno y dice que es depresor de helioides y brinda estabilidad lateral y transversal. El helioides se origina en la parte superior de la escápula, y su inserción es en el hueso del helioides y se ha inervado por el asa del hipogloso. Tenemos el esternotiroideo, el cual es como por acá, está como por acá, y dice que este músculo desciende la laringe y helioides. Él se origina en la cara posterior del manubrio y la primera costilla. Su inserción es en la línea oblicua del cartílago tiroides y está inervado por el asa cervical. Ahora tenemos el esternocleidoideo. El esternocleidoideo, ese músculo está como por acá, por aquí. Dice que la contracción, su función dice que la contracción hace descender al helioides. Dice que se origina en el manubrio esternal y la articulación esternoclavicular. Dice que su inserción es en el cuerpo del helioides y está inervado por el asa del hipogloso. El tiroideo, que se encuentra como por acá, es interno realmente, desciende al helioides y se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides. Su inserción es en el asta mayor del helioides y el tercio lateral de la superficie interna del helioides. Este está inervado por la primera rama del hipogloso.